¿Estás pensando en comenzar una colección de camisetas de fútbol? El día de hoy te daré 5 razones para hacerlo. Además, quiero ayudarte y agradecer a todos el apoyo al canal, obsequiándoles la plantilla que utilizo para mantener en orden mi inventario de camisetas, para que tú puedas tener tu colección organizada e inventariada sin importar si recién estás comenzando o ya tienes tiempo con tu colección. Te aseguro que esta plantilla te hará más fácil mantener el control de todos los jerseys de tu colección. Si esta es la primera vez que te pasas por aquí, me presento. Soy Alex de Tricots Jerseys, una comunidad donde compartimos y vivimos la pasión por el fútbol y sus pieles. En este canal podrás encontrar tutoriales camiseteros, reviews, rumores, lanzamientos, sorteos y mucho más. Además, en la pestaña comunidad podrás conocer otros camiseteros como tú, resolver dudas y formar parte de esta gran familia camisetera. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que veas paso a paso cómo descargar gratis esta plantilla. Razones para coleccionar hay montones. Entre las 5 que yo destacaría sería: número 1. Es un hobby que nos permite atesorar piezas de la historia futbolística, pero que aún más importante que eso, nos traen recuerdos. Con ver camisetas nuestra mente nos lleva a momentos históricos de nuestros equipos favoritos, de nuestras selecciones nacionales, visitas a estadios o ciudades cuando estamos de turistas, rememorar el compartir momentos con amigos cuando íbamos a juegos, o incluso recordar a aquella persona que te regaló una camiseta. Si ya tienes camisetas, sabrás exactamente de lo que te hablo. Los recuerdos son uno de los principales motivos para coleccionar. 2. Es un hobby que te permite conocer a personas en todas partes del mundo, incluso llegar a hacer nuevas amistades con otros coleccionistas. Como en cualquier otra afición, el coleccionar camisetas te permite compartir historias sobre tus piezas, platicar sobre memorias, recuerdos o sobre el diseño de las mismas, buscar esas piezas que te faltan a través de intercambios, lo que al final hace que interactúes con otros coleccionistas y que, según mi experiencia, puede llegar a terminar en una buena amistad. 3. No importa el tamaño de tu colección, puedes tener 1, 2, 5, 10, 20, 1000 piezas e igual vas a disfrutar todas y cada una de ellas. Es un hobby muy amplio. Sabes cuándo comienzas, pero no cuándo se termina una colección, porque prácticamente son inacabables. Así que tú y solo tú decides qué quieres coleccionar. De qué equipo, años, marcas, mundiales, selecciones, clubes y un largo etcétera. Los límites a lo que quieras coleccionar siempre los pondrás tú. En concordancia con lo anterior, tú debes determinar cuánto inviertes en tu colección. En general, no hay un mínimo y tampoco un máximo. Aunque en esto debes ser muy responsable y conocer muy claramente cuáles son tus prioridades, conocer tus límites de gastos y nunca gastar más de lo que te puedas permitir. Yo mismo os he enseñado cómo, sabiendo dónde buscar, conociendo algunos lugares, puedes llegar a conseguir piezas a precios de locura. Te dejo en las pestañas una serie de videos acerca de las cacerías de camisetas. Estos te pueden dar una idea de dónde buscar. Por lo tanto, aquellos coleccionistas que dicen no, esta camiseta es muy cara, muy costosa, les recomiendo que simplemente tengan paciencia y sepan esperar. Si buscas y persistes, es probable que la pieza o alguna similar termine apareciendo al precio que tú consideres justo. Por tanto, coleccionar camisetas de fútbol es un hobby para todos los bolsillos. Todo es cuestión de perseverar, cultivar la paciencia y saber aprovechar las ofertas cuando aparecen. 5. Sin importar cuál sea tu equipo o en lo que se enfoque tu colección, coleccionar estos pedazos de tela es preservar un pedacito de la historia del fútbol, que vale la pena conservar en el tiempo. Y si sabes cuidar tus piezas y conservarlas, te garantizo que lo que muchos ven como un gasto, con el tiempo se convertirá en una inversión. Siempre sin ánimos de especular, pero la realidad ahí está. Una pieza después de 20-30 años, si se convirtió en clásica, incrementa notablemente su valor. Motivos para coleccionar, entonces hay muchos. Tú decides cuáles son los tuyos. Puedes comenzar con una pieza. El límite lo pones tú. Yo comencé como muchos, con un regalo cuando era niño de mi padre. Y poco a poco y en la adolescencia me enamoré perdidamente del fútbol y sus pieles. Y hasta el día de hoy no he parado de añadir nuevas piezas a la colección. En algún punto se hizo notorio que para llevar un control organizado de las camisetas
Dentro de la colección se necesitaría alguna especie de plantilla o base de datos donde pudiera yo encontrar de manera simple y organizada las camisetas que se encontraban dentro de la colección. Este inventario debía tener datos importantes como modelo, año, talla, fabricante, la versión de la camiseta e incluso la fecha en que la compré y el precio. Y así fue como diseñé una plantilla en Excel. Adelanto, no soy ningún especialista en este programa. La diseñé porque necesitaba una plantilla que me hiciera la tarea de mantener organizado mucho más fácil. Comencé por crear una plantilla que me sirviera como base de datos con los criterios más importantes. El proceso de inclusión de cada pieza dentro de la base de datos es manual y debes hacerlo cuando te llegue una pieza nueva. Si recién comienzas te será muy fácil. Si ya tienes algún tiempo coleccionando, pues tomará algo de tiempo, pero te garantizo que vale la pena. Además de la base de datos que ya se encontraba organizada, en la plantilla encontrarán un filtro. Este filtro te permite buscar un determinado parámetro, bien sea una camiseta por talla, por año, por equipo, club, modelo, fabricante, el parámetro que tú decidas o la mezcla de varios, dentro de la base de datos que ya hemos creado. La plantilla está creada en Excel y si conoces un poco podrás modificar ciertos parámetros. Y he decidido compartirla con todos ustedes para que les sea más fácil comenzar sus colecciones o bien mantenerlas organizadas. Sin importar si tienes 5, 10, 15, 100 o incluso 2000 ítems, ya que eso es más o menos lo que tiene la plantilla por defecto. Vamos con el proceso de descarga. El proceso de descarga es muy simple. En la descripción te dejo toda la información para que puedas descargarlo. Debes dar clic en el enlace que aparece en la descripción. Allí te llevará a la página web de la tienda donde encontrarás el archivo descargable. Debes agregarlo a tu carrito. No te agobies si ves que tiene un precio. El mismo está para que no lo pueda descargar cualquiera, solamente los que forman parte de esta comunidad. Debes hacer la compra como cualquier producto. Lo agregas al carrito. Allí debes colocar tu nombre, correo electrónico y los datos que veas necesarios. No te preocupes que no necesitas datos de pago, pero es muy importante que en el recuadro de aplicar cupón debes colocar este código de descuento. Te lo dejo aquí. También estará en la descripción. Una vez que apliques el cupón verás que el precio desaparece y ya podrás descargar gratuitamente la plantilla. No olvides aplicar el cupón, si no, no podrás hacerlo de forma gratuita. Una vez finalizada la compra, tendrás acceso a la descarga del archivo. Utilizar esta plantilla es sumamente fácil. Sin embargo, en el próximo video tutorial entraremos en detalle por si decides modificar algunas pequeñas cosas y adaptarla a tus necesidades. Así como te daré tips para sacar el máximo provecho de esta plantilla o modificarlo para adaptar a tus propios parámetros. Les doy un pequeño ejemplo. Colocaremos 10 artículos dentro de la base de datos. Vamos a la pestaña de filtro y allí en las celdas superiores colocaremos los parámetros que queremos buscar. En este caso quiero conocer cuántas camisetas del Barcelona en talla M tienes dentro de la colección. Le damos a buscar y aquí nos muestra los resultados. Y bien, camiseteros, sé que este video tutorial resultó un poco más largo de lo habitual. Espero lo consideres útil ya que mi ánimo es ayudarte. Si el video te gustó, agradecería si me apoyas con tu like. Te suscribes al canal, que sé que muchos ven el contenido pero todavía no se suscriben. Anímate para que puedas compartir con otros camiseteros como tú y siempre estés al tanto del nuevo contenido. También sería fantástico conocer si ya coleccionas y desde hace cuánto tiempo. Déjalo en los comentarios y coméntame qué te pareció este video, así como si necesitas cualquier asesoría en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Camiseteros, nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta luego.